A ver, el anime empieza ¿dónde? Qué pereza me está dando hacer este video. Mejor me tomo un descanso y le aviso a Juan que mañana lo hago. Bro, ¿cómo andás? ¿Sabes qué? Ando medio cansado para editar y quería jugar algo en la compu, pero que sea gratis. ¿Qué me recomendás? Justo, llegás en un buen momento, Lauti. World of Warships es lo que vos estás buscando. Terrible juegazo. Es totalmente gratuito para PC y tiene mucho que ofrecer. Mira, para que te des una idea, puede manejar más de 400 barcos, recorrer unos 40 mapas diferentes. Tiene una cantidad de 44 millones de jugadores, además de que es muy entretenido. Y de paso, brinda lo mejor para la comunidad. ¿Por qué te digo lo mejor? Porque hacen eventos y misiones frecuentes muy interesantes, como por ejemplo los eventos donde formaron parte los personajes de Azul Line. Y por Dios, amigo, qué hermoso diseño que tiene Rosilla. U otros como el de Godzilla vs King Kong, o la lucha reciente contra los grandes monstruos de Big Hunt. La verdad, ya me convenciste por completo. Pero pará, déjame decirte que todavía hay más, ya que dependiendo de tu estrategia y manera de jugar, puedes optar entre 5 categorías de barcos modificables y personalizables. Están los destructores, los acorazados, los portaaviones, los cruceros y los submarinos. Y mira, con el link que vas a tener en la descripción vas a poder descargar World of Warships de manera gratuita. Y si ocupas el código FIRE al registrarte, vas a tener unos regalitos buenísimos, como estos 200 doblones, 20 camuflajes, 1 millón de créditos, 7 días de cuenta premium y el barco acorazado Texas. O sea, un golazo. Perfecto, yendo a bajarme el juego. Chau Juan y gracias nuevamente. Bueno, la cosa va así. El prota Ning Yuan despierta en esta habitación encerrado y no entiende un carajo de cómo llegó ahí. Así que intenta escapar por esta ventana, pero es imposible, y ve que desde un agujero del otro lado de la pared, una chica asustada llamada Su Jin comienza a hablarle y decirle que cada cierto tiempo esa pared con púas se mueve hacia donde están ellos. Y el prota, al ver el agujero, nota que ella tiene un hacha con la cual podría romper las barras de la ventana, así que se la pide, pero ella le dice que con la condición de que si él escapa, la vendría a buscar. A lo que él le dice que sí, pero al intentar pasarla, esta no cabe en el agujero, y para colmo intenta romper la pared con el hacha. Pero bueno, esta es de concreto, es obvio que no va a poder. Pero para suerte de ambos, el prota se percata que tiene una cama de metal, así que ella rompe con el hacha una de las barras. Y ahora sí, con esto, el prota puede romper la ventana y salir de la habitación. Así que al rato rompe el techo que es de madera y logra sacar a la chica. Y una vez afuera, le dice mira un poquito alrededor, porque ¿dónde carajo estamos? Se ve que al parecer ninguno tiene idea de dónde es este lugar, que pareciera ser una isla, y tampoco saben por qué están ahí. Así que comienzan a bajar y ven una escotilla que los lleva a una escalera que conecta con el piso. Golazo. Pero en medio de la bajada, la escalera está rota, y el prota decide tirarse y lograr agarrar la escalera de abajo. Pero en cuanto la chica lo intenta, el facha la agarra, pero se ve que la escalera no resistió el peso y directamente caen hacia el mar. A lo que el facha se desmaya porque con su cuerpo amortiguó la caída. Entonces Su Jin logra sacarlo y lo carga hasta este faro, donde al entrar ya notamos algo raro, porque se ve que hay cámaras de seguridad. Medio extraño. Y llegan hasta una habitación donde se encuentran con un cadáver, y este muchacho llamado Si Yang, que ya de una les pela una navaja en su cara, y se hace la misma pregunta que ellos: ¿dónde carajo estoy y quiénes son ustedes? Y como no le cree nada de lo que le dice Su Jin, despierta al prota, y este ni sabe dónde está ni sabe que hace rato estuvo con ella. Con esto Si Yang decide matar al prota, aunque bueno, la chica lo hace reflexionar sobre la vida y bla bla bla, a lo que el Colorado decide no hacerlo y deja que lo cure. Pero parece que Ning Yuan, debido a la caída, volvió en estado prematuro, porque ahora tiene recuerdos y piensa como un niño de 10 años. Y bueno, ya que la cosa está un poco más tranquila, deciden revisar el cadáver, que estaba hecho como con una especie de cera, y en su pecho tenía unos números escritos. Y también notan que en su oreja tenía un mapa miniatura, que parece ser de la isla, y el prota dice reconocer el lugar, pero que no se acuerda, y como que le empieza a doler la cabeza, así que decide descansar. Ya el otro día, el Colo le dice que lo mejor será que se dirijan al lugar del mapa que indicaba con una cruz, que seguramente alguien los va a esperar allá. Entonces mientras se dirigen se dan cuenta que no están solos, porque se topan con una trampa. Así que el Colo, como los trata a estos dos esclavos, los manda a buscar algunos recursos, y que estén atentos al enemigo. Pasa que bueno, el tipo era un ex militar. Así que más tarde paran a comer, aunque bueno, él es el único que come porque es un egoísta de mierda. Y le manda a la chica a que vaya a la cueva y le arme una cama. Y le dice al boludito del prota que cuide la comida y que no entre a la cueva pase lo que pase, porque si no, lo va a matar. Y que él va a ayudar a la chica. Y bueno, ya se imaginarán lo que pasa. Odio este tipo de cosas, pero para la suerte de la piba interviene el prota. A lo que el Colo le mete una patada re piola, que lo manda a volar. Y parece que esto lo dejó más pelotudo, porque comienza a balbucear de que son un grupo como si estuvieran jugando al LOL. Y el Colo le dice: ah, sí, el LOL, sí, toma tu LOL, ¡pimba! El tipo se ligó una buena piña, pero bueno, aunque sea esto ayudó a que él no quiera aprovecharse de Su Jin, así que se va. Y más tarde comienzan a escuchar unos gritos,
a lo que se dirigen al lugar y ven a un hombre correr, diciendo que algo lo persigue, a lo que cae directo a la trampa de antes, y detrás suyo aparece ese algo que lo persigue, que pareciera ser un Musambetutu. Mejor dicho, un tipo de tribu o un cavernícola. Así que esto dejó bastante asustado a los pibes. Entonces deciden estar alerta, por las dudas a que se crucen con los Musambetutu. Ya el otro día, mientras buscan algo de comida entre la selva, la pibita se aleja porque tenía ganas de ir al baño. Pero mala idea, mi amiga, porque comienza a escuchar ruidos. Y aparecen dos caníbales, que comienzan a forcejearla y a querer llevársela. Y los muchachos, al oír sus gritos, se dirigen al lugar. Idean un plan para detenerlos. Pero en medio del plan, se escucha una pistola. Y uno de los cavernícolas cae fulminado. A lo que el otro se va del lugar. Y aparece la causante de esto, esta policía llamada Trish, que le dice que está con otro grupito, así que los invita a ir con ellos. Pero repentinamente aparecen un montón de Musambetutu por todos lados. Y mientras escapan, la rubia decide combatirlos, así los demás pueden escapar. Entonces, al cabo de un rato, mientras descansaban, el Colo decide formar un grupo entre los tres, porque sabe que hay más gente en la isla. Y de por sí todos son enemigos. O sea, anteriormente los quiso matar, quiso abusar de la pibita, pero ahora quiere hacer las paces. Sí, el verdadero Traika. Así que cada uno hace un juramento de que van a ser el mejor grupito de todos. A lo que justo aparece la poli para cagar el momento y le dice que por ahora los caníbales desaparecieron y lo mejor sería ir con los demás del grupo. Y bueno, al rato vemos que cuando llegan con los demás, al toque se arma la rosca entre el Colo y este princeso, por una diferencia entre las reglas que había dentro de este grupo, ya que rige entre comillas la democracia. Pero bueno, se pueden faltar el respeto, pero no recurrir a la violencia, y otras reglas que según el Colo son de nenita. Y bueno, ya que están los presento. Este es Ishigaki, este vato es Wei Yang y el princeso se llama Romeo. Y bueno, la cosa va así. La rubia había salido a investigar y justo se topó con los protas. Pero en su trayecto comenta que vio una gran edificación que le llamó muchísimo la atención. Entonces Ishigaki, que pareciera ser el líder, propone ir a investigar. Aunque Romeo decide que no porque están los caníbales. Así que proponen una votación. Y cuando parecía todo acordado para ir a investigar, como el Colo tenía el último voto, decide que lo mejor es quedarse. No porque no quiere ir a investigar, sino porque quiere ver qué es lo que ellos llaman justicia y bueno, también porque le gusta llevar la contra. Y aunque hayan votado en no ir hacia el lugar, por motivos que desconozco, se dirigen hacia esta edificación. Una vez llegado al lugar, deducen que es una pirámide maya o azteca, por ello piensan que están en América del Sur. Y Trilla descubre que hicieron una fogata en el lugar, así que puede que sean los caníbales. Pero el prota encuentra unas pilas, así que seguramente dice que no sean ellos, porque como los cavernícolas van a usar pilas. Iluso. Entonces Ishigaki dice que lo mejor va a ser entrar al lugar de una vez. Así que arman dos grupitos. Uno que se va a adentrar en la pirámide, que está conformado por el líder, Trilla, el pibito este y Sujin, y los demás serán el equipo que estén afuera custodiando. A lo que Sujin, antes de entrar, le cuenta al prota que el Colo dentro de unos días puede que muera o no. Porque cuando él intentó abusar de ella en la cueva, un insecto venenoso se le introdujo en su oreja. Y aunque ella le haya dado un antídoto para eso, no sabe si seguro que vive o no. Y nos preguntamos, ¿de dónde sacó el antídoto? La verdad no lo sé. Igual al rato vemos que el antídoto hizo efecto, porque comienza a tener dolores abdominales, a lo que se queda padeciendo el dolor. Pero no hay tiempo de padecer nada, porque aparecen los caníbales, que comienzan a tirarles unas cuantas flechas, y los muchachos al ver que son una banda, comienzan a correr. Pero el Colo no puede, porque su dolor es más fuerte, y cuando pensaba que llegaba a su fin, aparece el prota para socorrerlo, y mientras le siguen tirando flechas, Romeo llega hasta la pirámide, y ve un tipo de traba, así que la saca, y la puerta comienza a cerrarse. Pero tranquilín, porque justo a tiempo llegan los muchachos, aunque bueno, ahora están atrapados. A lo que también llegan los demás, y se dan cuenta de la situación, pero Ning Yuan resultó ser herido por una de las flechas de los caníbales, y no era una flecha cualquiera, porque Sujin revisa su brazo y al inspeccionar se da cuenta que no sale sangre, y eso es debido a que tenía un veneno muy fuerte, a lo que le da unas 10 horas de vida solamente. Todo mal. Y vemos que el Colo se pone como loco, porque quiere ir a buscar a los caníbales. Entonces el prota los calma a todos, y propone que la prioridad es salir del lugar. E Ishigaki le da la razón. Así que se adentran en la pirámide y llegan hasta una habitación enorme llena de agua, con un cielo cubierto de estrellas, y escuchan unos gritos de auxilio, que resultan ser 4 personas que se encuentran en el agua, y hablando con ellos, le dicen lo mismo que todos, que llegaron a esta isla sin saber por qué motivo, y que el pelado este conoce la lengua de los nativos, y que sabe cómo salir del lugar. Entonces el pibito agarra una soga que tenía Sujin y se la tira para rescatar a los muchachos. Una vez todos sanos y salvos, los presento para que los conozcan. El musculoso es Andrés, el de anteojos es Sting, la muchacha es Rika y el pelado se llama Shiru, que despierta y les dice que la salida está junto ante sus ojos, o sea, está arriba. Pero la única manera de lograr es que el agua siga subiendo de a poco, ya que el lugar tiene un mecanismo que cada cierto tiempo el agua comienza a subir. Pero bueno, ya sabemos que a los pibes no tienen tiempo de sobra,
Y encima cada vez que sube no es seguro de dónde vendrá, porque comienza a romper todas las columnas del lugar, a lo que estar en el agua no es seguro, porque la caída del agua genera corrientes en ella y puede que eso lo succione hacia abajo. Sí, todo un quilombo. Entonces el prota se da cuenta que ir hacia esa columna es lo más seguro, pero tendrán que esperar cierto tiempo hasta que comience a subir el agua. Aunque hay un problema, porque si alguno duda en saltar de columna en columna y la cosa sale mal, los de atrás quedan perjudicados. Así que Romeo comienza a mariconear de que se haga una votación, y que todo es culpa del prota y bla bla bla. Entonces vemos que el Colo le mete una buena patada en la piña. Sí, se la merecía, pero no es tiempo de pelear. Así que hacen la votación y comienza a subir el agua, y se dirigen a la primera columna, donde Andrés es el primero en subir y después sube a los demás débiles por medio de la soga. Y una vez todos arriba, el pelado les comenta que esta edificación fue hecha por los Guishu, una civilización antigua que eran los enemigos de los Maya, y que eran considerados como una raza de inmortales con mucha sabiduría y que tenían forma de serpiente, pero que un día su isla y su civilización desaparecieron de la nada. Sí, todo va tomando forma. Entonces logran llegar hasta la tercera columna, y notan que hay una puerta, pero cuando Rika llega hasta la puerta, por accidente la toca y esta se da vuelta y se lleva a Rika, a lo que los demás ven a lo lejos que se abre una puerta de salida. Entonces no entienden un carajo qué tienen que hacer ahora. Pero el pelado leyendo la puerta se da cuenta que Rika no va a volver, porque ahí dice que para que la puerta de salida se abra, un valiente guerrero se debe sacrificar abriendo esta puerta, y que ya el agua no volverá a subir, sino que comenzará a desagotarse el lugar. Entonces el pibito le dice que la mejor opción es que como él sabe nadar, llegue rápidamente a donde se abrió la puerta de salida, y que con la soga los demás la sujeten. Así cuando se abre el mecanismo de desagote, ninguno sea succionado. Así que siguen el plan de Wen Yang, y con algo de suspenso logran llegar hasta la salida. Una vez dentro se encuentran con muchos cadáveres, así que ya vacilan con que esté la serpiente gigante, y el prota comienza a sentirse mal, ya que el veneno le está haciendo efecto, a lo que llegan hasta un gran templo donde el pelado comienza a leer lo que dice la puerta. Y esta dice que los humanos hicieron enojar a los dioses, y que para abrir la puerta se debe hacer una ofrenda, así que Trish se acuesta en este lugar y la puerta comienza a abrirse, pero una vez se sienta, esta se cierra, o sea que para seguir avanzando, sí o sí necesitan dejar una ofrenda en el lugar. Así que deciden buscar rocas que tengan el peso de un humano promedio, pero no logran encontrar nada, a lo que no les queda otra que dejar una ofrenda. Y Romeo decide que se haga una votación, y que dejen al prota, ya que está al borde de la muerte y mucho tiempo no les queda. Y vemos que todos votan porque sea así, y sinceramente yo diría que es lo más lógico. Pero bueno, al Colo mucho no le cabe la idea, así que le mete una buena piña al princeso para desmayarlo. Y como nadie se opone a lo que hizo, dejan al princeso como ofrenda. Así que siguen camino, hasta que por fin logran salir de la pirámide. Y mientras los demás se quedan para buscar el antídoto del veneno de serpiente. Sí, de serpiente, porque eso deduce su Jin. O sea, no sé dónde sacó esa conjetura, pero bueno. A lo que el Colo y Andrés dicen que van a agarrar unas rocas para así rescatar al princeso. Y vemos que este se despierta y se da cuenta que lo abandonaron. Y mientras llora contra la puerta, vemos que algo monstruoso se lo quiere devorar sin piedad. Y al rato, ya dándole la medicina al prota, este despierta. Y pareciera que la medicina funcionó. Y ahora sí, por fin todo solucionado, por fin algo de paz. Pero las bolas que van a tener paz, porque repentinamente aparece Ding, que es perseguido por una serpiente gigante. Pero aparece Trish que le da unos buenos balazos, bang bang, pero no le hacen nada. Y también llega justo a tiempo el Colo, que le mete una buena patada, y comienza a forcejear con el bicho, a lo que logra darle un buen navajazo, pero esta logra tirarlo hacia una cascada, a lo que aprovecha ese momento para escapar porque quedó mal herida. Igual tranca, porque vemos que al final el Colo no quedó herido. Y en algún momento se ve que la serpiente también tiró a Wen Yang, a lo que se dan cuenta que el agua estaba llena de sanguijuelas y que hay burbujas rojas por todos lados, a lo que tocan una y al toque se desmayan, porque resulta que estas burbujas están hechas de helio. Igual tranquilín porque al rato llegan los demás, y una vez todos reunidos de nuevo y ahora sí todo más tranquilo, optan por buscar alimentos y suministros, pero les mentí, ya que nunca están tranquilos, porque aparecen los Musambe Tutu para romper las pelotas, a lo que quedan acorralados. Pero esta vez aparece este señor que pareciera ser el líder, y se acerca y se asombra al saber que el pelado comprende lo que dijo, y sospecha que ellos están con el viejo de un solo ojo. Y el pelado queda sorprendido, porque habla su idioma, y porque también su antiguo profesor que le enseñó todo sobre los Guishu había muerto hace unos años, pero cuando él estaba vivo, era un viejo de un solo ojo. Entonces al rato, los caníbales los llevan hacia su guarida a todos los muchachos, y por alguna extraña razón sonríen de esta manera. Y el líder les dice básicamente, ustedes curar arriba, si no, yo matar. Yo deduzco que quieren que curen a uno de su tribu. A lo que la pibita y el pelado se dirigen al lugar. Pero este se enoja porque según el pela dice que para ellos las mujeres no sirven para nada. Entonces piensan que le están mintiendo. Y aparece este viejo sin un brazo que le dice que tranco, porque ellos, si son como el viejo de un solo ojo, son capaces de hacer cualquier cosa. Así que se los lleva hasta esta cueva que pareciera ser donde curan a los enfermos, y los llevan ante su rey.
y luego de una evaluación de Sujin les dice que tiene malaria. Es una enfermedad mortal, pero con una medicina y agua se soluciona el problema. Aunque tienen que ir a buscar un árbol porque con su corteza pueden fabricar esta medicina. Así que tienen hasta el otro día para buscar la medicina y salvar al rey, o si no los caníbales los van a matar. Entonces la pibita, Trish y Andrés son los escogidos para ir, ya que la selva es algo peligrosa. A lo que los demás se quedan encarcelados, y el pelado comienza a leer la escritura que dejaron los caníbales en una de las paredes, en donde decía que hace unos 10 años vinieron hombres blancos y causaron desastre en la isla, pero al tiempo de la montaña apareció un dios de un solo ojo, que les enseñó otro idioma sobre medicina y salvó muchas vidas. Así que este sospecha que ese fue su profesor, y recuerda que él financiaba su investigación con una organización secreta, y puso su cuerpo como parte de pago, y una de las últimas veces que lo vio con vida, le mostró cómo usaba este tipo de medicina moderna para hacer de cuenta que su perrito había muerto, pero en realidad solo detuvo el tiempo de su vida, y luego volvió a reanimarlo. Así que lo que más sospecha es que su profesor haya planeado su muerte porque descubrió dónde se encontraba esta civilización. Igual mucho pensar al pedo, pelado, porque aparecen los caníbales y se los llevan a todos afuera para colgarlos, porque los otros tres no volvían y aparte estaban ranciosos. A lo que Dean comienza a llorar, y como estos tienen complejo de masculinidad, es el primero que van a colgar, pero para su suerte aparecen los otros tres con la medicina, aunque le costó bastante conseguirla, ya que en el camino se toparon con estos monos mutantes. Y ya el otro día preparan la medicina y al toque se la dan al rey, a lo que este queda agradecido, así que todo más que bien ahora con los caníbales. Entonces ella le pide un favor a su líder, en cómo pueden salir de esta isla, a lo que este le dice que todos los que llegaron solamente iban hacia el volcán, porque supuestamente hay algo ahí. Pero bueno, se ve que hay muchos peligros, ya que los hombres blancos que vinieron en el pasado fueron hasta allí y ninguno volvió con vida. Y mismo él perdió su brazo porque fue atacado por una criatura cerca del volcán, que eran seres inmortales y que supuestamente los hombres blancos experimentaron con ellos. Así que los pibes llegan a la conclusión que en el pasado el profesor fingió su muerte y vino con esta organización secreta a esta isla y que seguramente ellos experimentaron con las criaturas que se encontraban cerca del volcán. Por eso es que estaban estos monos mutantes. Entonces deciden que la mejor opción es ir a investigar el volcán a ver si se encuentran alguna respuesta. A lo que nos cambian de escena y nos muestran a este muchacho llamado Lugo y al señor Zico, que es el profesor del pelado. Y se ve que al parecer todo esto de que los pibes estén en esta isla fue idea de ellos, ya que estaban llevando a cabo una apuesta. Volviendo con los pibes, se ve que ahora se llevan de 10 con los caníbales. Hasta se hicieron re amigos, pescan juntos, fuman faso con ellos, los invitan a tomar vino, hasta practican tiro y le regalan una ballesta al grandulón. Sí, todo iba de maravilla. Hasta que el Colo por la noche se encuentra con estos dos monos que estaban comiendo a uno de la tribu. Entonces al llegar los demás, los matan al toque. Pero el líder nos revela que deben mutilar al que atacaron, porque una vez que son mordidos por esto, él se va a convertir en zombie. No sé por qué razón, pero estos monos son como zombies. Así que su amigo decide llevárselo lejos para mutilarlo, pero en el momento que lo está por hacer, este le muerde la mano y logra escapar. Así que ahora son dos los convertidos en zombie, aunque este se hace el boludo y dice que se lastimó. Entonces todos comienzan a buscar al otro que estaba desaparecido, y mientras Sujin cura al otro que mordieron, el líder les comenta que con solo un rasguño o mordida de estos monos, las víctimas al tiempo se convierten en zombies, y que él fue el único que sobrevivió a este ataque, ya que Zico le cortó el brazo que le habían lastimado. Ya el otro día, los muchachos están listos para zarpar hacia el volcán, pero el líder los interrumpe y quieren que vean el ritual para coronar al nuevo rey. Así que se quedan a verlo, y ven que el nuevo rey debe beber la sangre del anterior. Pero acá la cosa se pone rara, porque una vez que este bebe su sangre, el líder comienza a gritar y a ponerse re loco, diciendo que en el tazón con sangre puso parte de la sangre del caníbal que se habían comido los monos, porque se ve que encontró su cadáver por la noche, y diciendo que ahora él se convertirá en zombie. Sinceramente no sé por qué razón lo hizo, pero quedó re loco. Y además dice que maten a los hombres blancos, o sea a nuestros protas, a lo que estos obviamente comienzan a escapar. Y al rato nos muestra que todos se perdieron, y solo se reencontraron el pelado, Ding y Nin Yuan, que gracias al mapa que tiene este, sabe dónde queda ubicado el volcán. Así que por la noche llegan hasta una de las costas, porque ahí es más seguro que los caníbales no irán. Y mientras pasan el rato, el prota comienza a tener recuerdos con este muchacho Lugo, que vimos anteriormente, donde este le reprochaba que lo abandonó. A lo que al rato igual vuelve en sí, y se dan cuenta que la marea está subiendo, así que es mejor irse. Pero notan la presencia de unos cocodrilos, así que es mejor esperar un tiempo. Pero el gordito no aguanta estar esperando y decide irse, y para su suerte logra escapar de los cocodrilos y abandona a todos los pibes, muy cobarde de su parte. Así que entra a correr por el bosque y encuentra una soga para ayudar a los otros dos, a lo que se topa con el Colo, que le cuenta lo que pasó con el prota y el pelado, pero no tienen tiempo ni de pensar, porque son acorralados por los monos. Así que el Colo lo manda a que vaya a salvar a los otros dos, y él se va a quedar deteniendo a estos. Así que Dean se dirige nuevamente al mar, y ve que ambos están sobre una palmera. Entonces logra tirarle la soga para que puedan llegar hasta la orilla.
a lo que el pelado pasa tranquilamente, y luego pasa el prota. Pero una vez que baja, comienza a ser perseguido por un cocodrilo, y cuando está por alcanzarlo, aparece el Colo para su rescate y logra matar al Coco. Pero para sorpresa de todos, tiene los ojos rojos, o sea que fue lastimado por uno de los monos, aunque se ve que todavía sigue cuerdo. Y el pelado del gordito no quiere que venga con ellos, porque obviamente se va a convertir en zombie. Pero el prota los convence a que venga con ellos porque seguramente si llegan al volcán, Sushin va a encontrar la manera de curarlo, y más si se encuentran con Zico. Pero bueno, en sí puede venir con ellos, pero manteniendo una distancia. Por otro lado, vemos que todos los demás se pudieron reencontrar, aunque al toque suena acorralado por los rompehuevos de los monos. Pero tranco, porque logran salir ilesos, aunque bueno, lo malo es que a Trish solo le quedan 3 balas. Y vemos que Wen Yang le pregunta a Trish si se lleva muy bien con Andrés, porque desde que se fueron, él siempre la estuvo vigilando de cerca, a lo que ella sospecha algo raro, o sea, ya que es una policía. Pero igual todo, porque en el pasado cuando trabajaba para la Interpol, tuvo un caso donde enfrentó a 2 contrabandistas rusos y mató a uno de ellos, pero el otro logró escapar, y justamente el apellido del fallecido es igual al de Andrés. Y bueno, algo que me olvidé de mencionar es que justamente Andrés es ruso. Así que siguen avanzando, casi llegando a la montaña, pero notan que hace demasiado calor y no hay nada de comida. Y también notan que Shiigaki desapareció, y en lo que van a buscarlo todos van desapareciendo. Pero resulta que todos desaparecen porque fueron tragados por unas arenas movedizas, a lo que se reencuentran abajo de esta cueva. Y todos están bien, excepto Shiigaki, que se desmayó y está deshidratado. Entonces Andrés y Trish deciden seguir avanzando para ver si encuentran algo de comida. Por otra parte, el otro grupito también están muertos de calor, pero para su suerte encuentran unas aguas termales, así que se refrescan un rato. Pero el pelado comienza a tener frío y fiebre, porque resulta que también se contagió de malaria. Así que deciden seguir camino para encontrarse con los demás, hasta que llegan a una cueva y deciden dejar al Colo y al pelado a que descansen, porque ambos ya estaban en muy malas condiciones. Así que estos dos van rápido en busca de una medicina y de los demás. A lo que vemos que Trish y el grandulón llegan hasta un túnel subterráneo, y al seguir avanzando, se dan cuenta que están en una instalación eléctrica subterránea, y Trish va a ver una de las maquinarias para la excavación, y comienza a activarse una alarma, a lo que intenta escapar y este tipo sospechoso la detiene, y la quiere matar. Igual tranca porque logra zafar, y comienza a tirotearse con el tipo, y al mismo tiempo llegan al lugar Ninjuan y Dink, a lo que también se topan con Andrés, y los tres se dirigen a la puerta donde están las maquinarias. Y Trish, como piensa que fue Andrés quien la quiso matar, comienzan a querer matarse entre ellos, porque bueno, como dije anteriormente, puede que ella haya matado a su hermano. Y el prota intenta detener el enfrentamiento, porque obvio la prioridad son Shiigaki, el pelado y el Colo, porque están al borde de la muerte. Así que los hace entrar en razón y básicamente los amenaza que si siguen con todo esto, él va a tirar los únicos alimentos que tienen. Así que más tarde pareciera que todo sale bien porque aparecen con los demás y logran alimentar a Shiigaki. Así que nomás quedan los otros dos para ir a curarlos. Así que el prota, Sushin y Andrés se dirigen al lugar, aunque al llegar notan que ninguno está, pero si ven el cuchillo del Colo. Que a Ninjuan le resultó extraño, ya que por la altura en donde estaba clavado era imposible que él pueda hacerlo en su condición. Entonces sospecha que alguien los capturó y seguro fue esa persona extraña que estaba en los laboratorios. Así que vuelven con los demás y todos se dirigen hacia los laboratorios, a lo que el señor Shiigaki ya se encuentra en flama. Y llegan hasta donde estaban las maquinarias, y este se da cuenta que al haber tanta maquinaria, de seguro debe de haber un puerto, porque sí, es la única manera de traer todo esto. Y con esto deciden que lo mejor sería investigar el lugar para encontrar un mapa, medicinas y comida. A lo que comienzan a investigar y gracias a este cadáver consiguen una tarjeta de acceso. Y llegan hasta esta sala llena de computadoras, porque puede que con ello consigan la receta de la medicina, aunque la computadora principal tiene algo malo, que es que necesitan una clave de acceso. Pero sí tiene algo bueno, que pueden ver las cámaras de seguridad de todo el lugar. Entonces Shiigaki decide quedarse para ir guiando a los demás mediante las cámaras a que vayan a recorrer las instalaciones. Entonces se dividen en dos grupos, y vemos que el grupo de las chicas y Ding llegan hasta una habitación donde experimentan con los monos, y puede que allí se encuentre la medicina. Y los otros tres llegan hasta una sala de vestuarios, donde investigando uno de los vestidores, el prota encuentra una tarjeta de identificación de un militar de Estados Unidos. Sí, como siempre los yankees metiendo las narices en todo. A lo que se quedan hablando un rato, pero al toque Shiigaki los manda a inspeccionar el comedor, donde al entrar ven los cadáveres de la mayoría de la gente que trabajaba en ese lugar, y resulta sospechoso, ya que todos murieron al mismo tiempo. E investigando otra habitación del lugar, se encuentran con un muchacho, aunque en realidad es solo su cadáver, y logran sacarle una tarjeta de acceso más importante, y un cuaderno porque este cadáver fue el jefe de área del lugar, pero también notan la presencia de alguien, así que Andrés se dirige a buscarlo, y yendo con el otro grupito, encontraron el lugar de las medicinas, pero todo fue destruido, y justo esas medicinas no se encontraban, así que todo mal. Y para colmo, también se encuentran con una sirena mutante. Sí, todos unos sádicos los de esta organización. Y cuando se están yendo para volver con Shiigaki, aparece alguien que les tira una granada.
así que se esconden, a lo que el gordito se va a sacrificar, para así poder abrir la puerta con la tarjeta, y de paso Trish, que tiene el arma, pueda cubrirlo. A lo que se arriesga, pero en el medio del trayecto el atacante le tira un flechazo lastimándole la oreja, aunque igual sigue camino y logra abrir la puerta, a lo que las chicas logran salir. Pero hay un problema, porque esto dejó paralizado al gordito, y para colmo le tira una granada, así que chao mi querido gordito Ding. Igual las chicas no tienen tiempo para llorarlo, a lo que siguen avanzando, pero notan que todas las puertas resulta que ahora están bloqueadas, a lo que logran abrir una, y esta parece ser una sala de duchas, pero mal por ellas, porque en realidad es una cámara de gas. Entonces el malo las encierra, y haciendo uso del gas, las desmaya. Y cambiando de escena, vemos que el prota con Wen-chan se reúnen con Ishigaki, y este les dice que supuestamente fue Andrés quien hizo las explosiones y capturó a las chicas, aunque sinceramente a mí me quedan dudas sobre eso. Lo único bueno de todo esto es que la libreta que encontró el prota tiene el código de acceso a la máquina principal, así que ponen la clave y bueno, ahora tienen acceso a todo. Bravo, de 10. Pero no, porque para acceder a todo necesitan pasar una segunda instancia, que son las huellas dactilares del cadáver. Aunque hay algo malo, porque solo tienen 10 minutos, si no el lugar se autodestruye. Sí, todo malo pasa en esta isla. Sinceramente me hace acordar un poquito a Lost. Entonces el prota convence al pibito de que vaya porque él es un atleta. Y aunque este está cagado hasta las patas, decide ir, porque bueno, no le queda otra. A lo que comienza a correr, y mientras Ishigaki le indica el camino más rápido. A lo que en un toque logra llegar al lugar, pero al momento de cortarle la mano no puede, porque... Tutum... Sí, está muerto de miedo. Pero el prota, como siempre un capo, logra hacerlo entrar en razón, diciéndole que él fue alto basquetbolista, que es un capo y bla bla bla. Así que logra levantarle el ánimo. Y directamente no le corta la mano, sino que se carga su cuerpo entero y corre como el viento. A lo que se cruza con Andrés y este no le hace nada y tampoco entiende qué está pasando. Medio que se hace el desentendido. Pero bueno, sigue camino y logra llegar a tiempo al lugar, aunque justo se cae y parece que todo se va a la mierda. Pero se levanta y vuelve a cargar el cuerpo y... sí, nunca sabremos por qué esta porquería de anime termina su temporada así. Igual si les gustó, puede que traiga su continuación del manga, pero bueno, eso dependerá de ustedes. Así que espero que les haya gustado y si es así no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y nos vemos en la próxima gente. Chao.